Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Bren, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muchas gracias. El día de hoy nos encontramos en nuestro primer webinar. ¿Cuál es el título? Sé parte de la transformación digital en tu empresa, pero no solamente eso, y no morir en intento. Justamente eso. Y el día de hoy nos acompaña Javier Suárez, que es nuestro Key Account Manager. Y también nos acompaña Brenda, quien es encargada de México de todo Exmarts. Y cuéntame, ¿qué vamos a ver un poquito? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo una empresa llega a crecer sin estar preparada para ello y qué deberían de hacer para evitar ese pasito donde duele. Creo que hoy día México, por ejemplo, que estamos llenos de empresas que hay de emprendimiento, pero que de repente una la rompe y de repente empieza a crecer, es un muy buen título, ¿eh? Yo diría que este webinar va a llegar a muchas personas y les va a caer como anillo al dedo o como guante blanco. Una cachetada así ligerita. Al final de cuentas, cuando las empresas crecen, también los retos crecen con ellas y los desafíos se vuelven muchísimo más difíciles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tenemos una estructura para poder soportar el cambio que viene. Tenemos a los clientes llamándonos y ellos esperan que nosotros respondamos de forma inmediata y muchas veces nosotros no tenemos las herramientas para poder tener la información en tiempo exacto y poderles dar la respuesta que ellos esperan. Y es que, Bren, si nos ponemos a pensar, te decía que hay muchas empresas que de repente la rompen, van hacia arriba, pero de repente, ¡fum!, se desvanecen, ya no existen. Pero hay otras empresas que también crecen y se mantienen. Entonces podemos deducir que el crecimiento de plano no es el problema. Yo creo que más bien el problema es que cuando crecemos necesitamos algo para poder sostenernos en ese lugar, poder hacer que nuestra clientela, la gente que nos ve, la gente que nos compra, que es parte de nuestra empresa, siga manteniéndose ahí. Entonces que nuestro crecimiento sea sostenible y que nuestros procesos estén listos para ayudarnos y empujarnos con este crecimiento. Claro, porque muchas veces cuando llega este crecimiento, mm, nuestras áreas de trabajo están todas revueltas, nuestros informes realmente no son informes, solo es información que vamos subiendo a una hojita con cuadritos y no tenemos datos de forma precisa. No podemos tomar decisiones basadas en información que hoy subió una persona y mañana le edita otra persona y pasado le edita otra. Entonces tú ya no sabes a quién de las personas pues subió la información correcta, ¿no? O cuál de todas tus ventas que te hicieron es correcta. Tú no sabes si las personas están cobrando bien, si las personas están teniendo el inventario a tiempo. Tú no sabes si tu parte de manufactura tiene la materia prima suficiente para poder cumplir con tus órdenes de entrega. ¿Y esto por qué? Porque no tienes un mapeo de tu estructura. Y acabas de hablar acerca de la operación. La gente que está en el campo y que está ahí atendiendo el día a día. Pero también pensemos en los directivos. Mucha gente que está en un puesto gerencial, de supervisión o algo por el estilo, lejos de dedicar su tiempo a lo que realmente necesitamos, que es tomar decisiones, velar por la eficiencia, por mejoras y todo esto, ahora se la pasa pagando problemas. Pensemos, por ejemplo, de que de repente el de compras no revisó un tema con el proveedor, el inventario no llegó a tiempo, y entonces el vendedor, como tiene la idea de que sí iba a llegar el producto, ya vendió algo. Y ahora resulta que no llegó. Y entonces es un efecto dominó a final de cuentas. Si el de compras no completó su trabajo, el de inventario tampoco puede terminar su trabajo y el de ventas pues menos. Entonces el hecho de que la gente a este nivel no pueda dedicar su tiempo a lo que tiene que hacer, va a hacer que nuestra empresa, si está creciendo, eventualmente trunque ese crecimiento. Si no está creciendo, estamos deteniendo el crecimiento y al final de cuentas hacemos que la empresa no pueda tener esa eficiencia, esa eficacia por nuestros recursos humanos, materiales, económicos. Estamos teniendo pérdidas porque ahora tenemos que darle descuento al cliente que está inconforme porque no le llegó el producto. Tal vez estamos dando horas extras a la gente porque ahora hay que trabajar de más para poder solventar lo que ya nos atrasamos. Y bueno, un montón de problemas que podemos encontrar en el camino que seguramente, obviamente no están planificados. Más bien ahora hay que atenderlos y solucionarlos. Pero ojo, Javi, estas cosas no solo pasan en empresas pequeñas, también pasan en empresas de todos los tamaños. Y muchas veces nosotros mismos somos quienes estamos deteniendo el crecimiento. Sí, es cierto. De hecho, podríamos pensar que a lo mejor las empresas grandes están listas y tienen todos los procesos estandarizados. Muchas veces no es así. Pero
Puede ser que incluso una persona que son 4 o 5 personas que diríamos tienen una perfecta comunicación, nada más le mandan un mensajito, ya conócelo adelante. Pero tampoco es así. Más bien yo diría, Bren, que hay algo que tenemos que hacer cuando vemos que nuestra empresa va creciendo. Que estamos siendo un punto de referencia, a lo mejor localmente, a lo mejor a nivel nacional, a lo mejor a nivel global, esperemos. Pero creo que una pregunta muy importante a hacernos es, ¿los procesos que hoy día tengo en mi empresa van a sostener el crecimiento que estoy teniendo? Es decir, ¿van a seguir esos procesos cuando seamos 1000 empleados, por ejemplo? Claro, ahí entra la parte de hacer tus procesos de forma escalable. Y muchas veces el no hacerlos escalables también tienen un impacto financiero, porque muchas veces tú crees que tienes al personal suficiente para hacer tu operación, pero resulta que hasta tienes personal de más, ¿no? Y no sabes si realmente todos son productivos porque no tienes una forma de medirlo. Exacto. Y bueno, ¿tú qué pensarías, Bren? ¿Qué tendríamos que hacer si es que nuestros procesos no están siendo lo mejor para sostener un crecimiento? Yo creo que el primer paso es unificar los procesos, es decir, hacerlos de una forma que sea escalable y que sea la misma forma de hacerlo en todos lados. Es decir, si tú vas a tener un proceso para recursos humanos, pues que todas las personas están alineadas a ese proceso y lo sigan. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes un RP, pues lo tienes que alimentar de información buena, porque al final de cuentas, si tú le metes basura, el RP te va a dar basura. Y de absolutamente nada te va a servir haber gastado un montón de dinero en implementación, que no es tanto, pero sí, de nada te sirve haber invertido esa cantidad si tú no estás alimentándolo de forma correcta y si tus procesos no están previamente pulidos, por así decirlo. Suena un poquito lógica la respuesta. Suena incluso que a lo mejor cualquier persona se podría dar cuenta. Pero ¿tú por qué crees que mucha gente o muchas empresas, por ejemplo, directivos, no hacen este cambio? Porque les da miedo el cambio. Muchas veces cuando tú dices, uy, cambiar tus procesos, ¿cómo voy a cambiar algo que mi abuelito inventó hace 50 años y funciona, ¿no? O también muchas veces llegamos a escuchar el si no está roto, no lo cambies. Pero al final de cuentas, pues no porque no esté roto significa que sea el mejor carro, ¿no? Tú puedes tener un bochito que funciona y te dicen, si no está roto, pues no lo cambies, ¿no? Pero al final de cuentas, pues una operación, una empresa multinacional o una operación mucho más grande, pues no va a seguir igual de rápido en un bochito, ¿no? Es lo mismo que decía de los clientes. Los clientes al final de cuentas esperan una respuesta rápida y tú no vas a poder darles una respuesta rápida si vas en un bochito. Oye, qué buena analogía. No lo había pensado. Y es que, bueno, cuando estamos en el bochito, de repente estamos muy cómodos. Pero puede ser que llegue un momento en el que sí o sí tenemos que cambiar. Que sí o sí nos tenemos que pasar a un Ferrari, por ejemplo, ¿no? Y que la empresa tal vez esté lista para ello. Pero una muy buena forma de darnos cuenta, Bren, yo creo que sería que hay que estar analizando nuestra empresa y darnos cuenta de que los procesos que hoy día tenemos ya están topados. Ya no podemos recibir más ventas, ya no podemos tener más producto en almacén, ya no podemos, a lo mejor el de facturación está topado y ya está hasta arriba de facturas y ya no puedo hacer más. Más bien hay que pensar y analizar qué está pasando en nuestra empresa. Si ya estamos en ese punto de inflexión donde sí o sí tenemos que hacer un cambio. Tal vez nuestros inventarios no sé, no están cuadrados, tal vez las facturas ya están llegando a destiempo, a un mes incluso diferente, e incluso un punto muy importante que no siempre se tiene en cuenta es que las áreas no se comunican. Tal vez el de inventarios no le dijo al de almacén, perdón, al de ventas, que tal producto sí lo tenemos físicamente, pero está roto. O tal vez ya está caduco. Entonces, creo que es algo bueno que hay que tomar en cuenta para hacer un cambio. Claro, pues es que no todo es malo, Javi. Al final de cuentas, esto nos puede servir como una alerta de que algo no está funcionando como debería ser y que esa es el momento de replantearnos toda la forma en la que lo estamos haciendo. Pero algo bueno es notar que tienes esa alerta, ¿no? Y no quedarte así sentado sin hacer nada, porque no hacer nada también es una decisión. Tú puedes decidir no hacer nada y entonces el freno eres tú mismo como directivo o como dueño de una empresa. Y fíjate que hace un tiempo nos pasó que atendimos un cliente que justo tenía su operación en 3 sistemas diferentes. Tenía un sistema para ventas, tenía un sistema para contabilidad y tenía un sistema para la parte de inventarios y manufactura. ¿Qué pasaba? Justamente como tú lo mencionas, estos diferentes sistemas no se unían entre sí, no se conectaba. Entonces muchas veces cuando ventas vendía algo, no le notificaba a inventarios o al almacén. Entonces el inventario y el almacén no compraba la materia prima suficiente para que cuando llegara la orden de compra-producción pudieran hacerlo. ¿Y qué pasaba? Pues muchas veces se entregaban a destiempos.
o quedaban mal con el cliente, o no funcionaban como debería de ser. ¿Y por qué? Por falta de información y por falta de comunicación. Creo que recuerdo ese caso, Bren. Al final de cuentas, Odoo, que por cierto Odoo es un sistema totalmente integrado, modular y que se adapta, ayudó a esta empresa a poder hacer que todos los procesos fueran más fluidos. El poder hacer que con solo un clic el inventario se actualizara, la facturación también saliera, el registro contable estuviera todo en forma y que todo fuera al alcance de un clic. Vamos, me refiero a que un vendedor le daba un clic de que ya se vendió, por ejemplo. Eso creo que ayudó bastante a la empresa. E incluso recuerdo que eventualmente se analizó que hasta un 35% de los errores que había desaparecieron. Es decir, mejoraron esa eficiencia en más de un 35% y que esto se vio reflejado en que los clientes estaban contentos porque al final de cuentas las entregas a los clientes fueran mucho más eficientes, más rápidas. Y esto hizo, según yo recuerdo, que el cliente ahora le dijera, oye, vete con esta empresa porque son buenísimos. Responden muy bien, su inventario, o sea, ellos tienen lo que te están diciendo y casi no tienen errores. Entonces, la reputación ante los clientes, según yo recuerdo, mejoró. Claro, porque al final de cuentas, entre más grande seas, y los comentarios y la reputación te va afectando mucho más. Y tuvimos otro caso de otro cliente que solo tenía la parte de compras, ventas y producción. ¿Qué pasaba? Pues él igual como que ahí andaba, ¿no? Que lo unía y no lo unía, ¿no? Al final de cuentas decidió por implementar Odoo, se unieron sus procesos y al final de cuentas él pudo optimizar un 40% de su operación. Es decir, podía responder 40% más rápido a los clientes, podría entregar a tiempo y sus áreas ya se comunicaban entre sí y no pasaba que tenía producción de más o que tenía materia prima parada de más, porque al final de cuentas el comprar de más o comprar de menos a ti te cuesta, porque o entregas tarde o tienes el producto no parado. Y tener el producto parado al final de cuentas es tener dinero parado. Muy buen punto. Mira, al final de cuentas, creo que el cliente, decías tú, algo muy importante, tiene que tomar la decisión. Yo estoy seguro que a ambos clientes que mencionaste ahorita les dio miedo cambiar de sistema, pero se dieron cuenta de que ya estaban en ese punto donde tenían que cambiar sí o sí. Y tenían que hacer una estrategia para poder mejorar, crecer o bien quedarse ahí y tal vez desaparecer o a lo mejor no desaparecer, pero sí mantenerse en el mismo nivel. Entonces, parte muy importante es que los directivos tengan incluso ese empuje, ¿no? Esas ganas de poder mejorar, que tengan los datos y que tengan una conciencia de cómo está su empresa en ese momento. Y entonces ahora pasar de reaccionar a apagar incendios, de reaccionar ante un problema y estar pagando sobrecostos, ahora poder estar listos para que cuando llegue a suceder un problema no pasa nada, lo tenemos todo bajo control. E incluso obviamente evitar la mayor cantidad de errores. Y creo que es una parte fundamental, Brenda, para poder decir, ahora sí, la medallita de desbloqueo al crecimiento. Y es que, ¿sabes qué, Javi? Crecer no solo es vender más. Debes de vender más, pero de forma controlada, estructurada y organizada. Y para esto hay un plan que seguir y pasos a seguir. No solo es vender más y aguacate para todos. Incluso, bueno, es que hasta este momento hemos hablado de empresas que se hallaron en la necesidad. O sea, dijeron, ya, no puedo crecer más, no puedo hacer algo más sin incendiar alguno de los departamentos. Porque imagínate que de repente tú digas, sí puedo crecer más y pones al de ventas a irse a prospectar y hablar con muchos clientes y el de inventario ya está vuelto loco porque no puede. Creo que más bien hemos hablado de ese punto donde las empresas ya tuvieron que. Pero posiblemente haya gente, y no dudo que haya gente, empresas, directivos, supervisores que están conscientes de que a lo mejor están en un punto intermedio donde lo pueden hacer ahorita la transformación digital. O tal vez incluso desde temprana edad están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a empezar con la empresa, vamos a empezar, ya estamos vendiendo a lo mejor a microescala, pero en este crecimiento queremos hacerlo bien, de una manera estable y de una manera que no llegamos a incendios. Creo que ese punto como tú bien mencionabas, seguir pasos es muy importante para hacer esta transformación. Claro, porque al final de cuentas tú no puedes digitalizar un proceso que no sirve o que no te lleva a una estructura correcta. Al final de cuentas, antes de digitalizarte, tú tienes que optimizar tus procesos, recrear tus flujos de trabajo y entonces sí digitaliza, porque si no, no va a funcionar.
Justamente esa parte es, Bren, donde esta parte de los procesos es muy importante tomarlas en cuenta. Porque al final de cuentas, el que nosotros analicemos dónde están nuestros procesos y encontremos dónde se están perdiendo recursos, sea de tiempo, económicos, humanos, no sé, cualquier recurso es muy importante, va a ser parte importante para prepararnos para esta transformación a un ERP. Extra ello el hecho de que las operaciones estén integradas para que sea un flujo, que sea todo de corrido y que no tengamos el punto uno, punto 2, punto 3, punto 4, sino que más bien tengamos el punto uno, inicio y un fin. Esa parte es muy importante también para las empresas. Y fíjate que eso es lo que yo más les digo a mis clientes cuando les estoy, pues ahora sí que vendiendo, ¿no? Siempre les digo, tú puedes tener el flujo de tu empresa dentro de un solo sistema sin tenerte que salir casi de la misma ventana. Porque donde tú empiezas tu proceso en el CRM o en una cotización, lo terminas hasta que le llega al cliente. Y eso, no sabes cuántos errores humanos te evita. Y te lo dice alguien con dislexia que se equivoca en todo. No, pues es a final de cuentas parte importante, ¿no? Mantener ahora, mencionamos un sistema que esté totalmente integrado. Y fíjate que yo como último paso al tema de lo que estábamos hablando ahorita, es que el mismo director, el supervisor, el gerente, lo que sea, él mismo permee esa decisión de cambiar, de que tu empresa tiene que mejorar y no solamente te estoy dando una herramienta para sustituir lo que ya hiciste o todos los reportes que ya hiciste, sino que más bien ahora te voy a dar un sistema que va a ir contigo, que te va a ayudar a tus procesos y que con menos trabajo hagas más cosas. La eficiencia realmente, ¿no? Entonces, imagínate que tengas a un director que llegue y te diga, vamos a cambiar completamente, no el sistema, pero tú apréndele. Eso no va a ser nada de liderar el cambio desde la parte directiva. Y es que al final de cuentas, tú como director o como persona que toma decisiones en una organización, tienes que pensar en la escalabilidad. Porque al final de cuentas, si tú tienes un proceso y no es escalable, tú no puedes crecer. Porque al final de cuentas, tú ahorita puedes vender en México, pero no sabes si mañana vas a vender en Brasil o si vas a vender en Costa Rica, en Colombia o en cualquier otro país. No solo en Latam. Y al final de cuentas, si tú no puedes replicar lo que estás haciendo ahorita, no vas a poder crecer ni replicarlo en ningún otro lugar. Y es que me va a aventar un dicho de señor. La, la tecnología es muy buena, pero también puede ser muy mala. Ah, bueno, yo no me sabía ese dicho, perdón. Pero al final de cuentas, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede perjudicar. Entonces, si de por sí tenemos un proceso que no es lo más eficiente, puede ser que con la tecnología, lejos de avanzar, regresemos. Porque puede ser que digas ahora, por ejemplo, hay que registrar nuestros movimientos de inventario en libreta, que es el proceso que habitualmente tienes, pero extra ello, ahora hay que agregarlos en Odoo. Entonces, lejos de ayudarle al almacenista, ya lo tronaste. Claro, pero es que ahí también puedes poner tabletitas o cositas bonitas donde puedas ir marcando el avance, Javi. ¿Cómo que libretitas? Vuelvo a decir, la tecnología puede ser muy buena, puede ser muy mala. Entonces, si tú ya tienes procesos muy buenos, les va a pasar exactamente lo mismo. Los vas a multiplicar para que ahora seas mucho más eficiente. Ya no vas a ir ahora a, no sé, con la hoja de papel, sino que vas a ir con tu tablet, ya quedó el registro y ya, él no tuvo que regresar a la computadora a registrarlo, sino que ya desde el mismo almacén ya quedó el registro. Puedes etiquetar tu producto con RFID o poner cámaras inteligentes. Ah, bueno, el límite es el cielo realmente. Y cada día la tecnología saca más cosas. Entonces, pues es algo que podemos estar cambiando, ¿no? Y tomar en cuenta. Y al final de cuentas, anticiparse es mucho menos costoso que actuar al momento de que ya tienes el problema. Siempre va a ser así. Es como, por ejemplo, el mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Te conviene más del bochito que estábamos hablando al principio. Te conviene más arreglarlo antes de que se rompa y no hasta que ya esté roto. Entonces, sí es bueno trazar todo este tema para las empresas, porque puede ser que que digamos, yo no tengo esos problemas, somos mi familia y yo, y eso nunca nos va a pasar. Ese tipo de problemas solamente le pasa a las empresas grandes. Yo diría que no solamente las empresas grandes son las que tienen esos problemas. Es que al final de cuentas, el crecimiento puede ser tanto un desafío como una oportunidad, dependiendo de cómo lo tomes tú. Pues sí, realmente podemos ser activos o reactivos. Si nosotros decidimos ser reactivos, obviamente eso va a generar un problema, vamos a tener cosas que no vamos a poder adaptar. Claro, y la diferencia va a estar en cómo te preparas, cómo optimizas y cómo implementas, porque al final de cuentas, tú puedes tener como el plan, ¿no? El sueño, pero al final de cuentas, si tú no sabes cómo hacerlo,
no vas a poder llegar a eso. Necesitas primero tener tu optimización y tu plan. ¿Hacia dónde voy a ir? Todo el camino para acá me vine pensando en eso. Dije, ¿qué voy a decir de valor en el webinar? Y mira, te voy a decir la parte importante que saqué en mis 40 minutos de camino. Hay que ajustar estrategias, hay que detectar tendencias, hay que aprovechar oportunidades y todo esto hacerlo antes de que la competencia lo haga. Porque al final de cuentas, la competencia siempre va a seguir creciendo y va a buscar crecer. Pero si tú te adelantas, vas a poder decir, yo lo hice primero y es la forma en la cual me está funcionando. Entonces esta parte nos va a permitir hacer que nuestro crecimiento sea proactivo, no reactivo. Exacto. Y al final de cuentas, nosotros en Xmars hacemos que esos sueños sean realidad. Porque cuántas veces no hemos escuchado que hacer una implementación es algo doloroso, algo imposible, algo en lo que no se puede. Llegan y me piden así de información y yo tengo así de tiempo. Porque al final de cuentas la operación no para. Tú puedes estar implementando, pero no dejas de vender. Y al final de cuentas no dejas de vender, no dejas de facturar, no dejas de tener contabilidad. Y todo eso tienes que irlo haciendo al mismo tiempo que te están pidiendo 10 reportes para subir tu contabilidad de la. Bueno, ya dijiste cuál es el medio, Xmarts. Pero falta la herramienta, Odoo. Y es que justamente Odoo es esta plataforma que es única, es modular. Pero te voy a decir cuál es la fortaleza más fuerte. De hecho, hace poquito un cliente me preguntaba, oye, si tú definieras Odoo en una sola palabra, vamos, su mejor ventaja, ¿cuál dirías? Yo diría adaptabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, te hablo desde mi experiencia. He manejado varios ERPs y normalmente lo que me llegaba a pasar es que me pedían reportes, me pedían información y yo lo que tenía que hacer era descargar toda la información y trabajarla en un sistema aparte. Sacar conceptos, etiquetas y todo esto para poder después presentarlo. Es lo que te decía ahorita. El proceso no era el más eficiente. Yo odiaba el ERP porque decía, pues mejor que me lo dejen en donde yo trabajo mis reportes. Entonces, más bien, esto pasaba porque yo me tenía que adaptar al sistema. Bueno, en este caso, Odoo es adaptable porque es al contrario. Odoo se adapta a lo que tú necesitas como empresa. Muchas veces es bueno analizar lo que mencionabas al principio, si tus procesos son lo más eficientes, porque al final de cuentas, si tu proceso no es eficiente, se va a multiplicar, bla, 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 ya lo hablamos todo eso. Pero el hecho de que Odoo se pueda adaptar a tu empresa, te va a permitir que incluso la gente sea más adaptable al cambio y que puedas hacer que de forma más familiar, de forma más tranquila, más de buenas, adopten el nuevo sistema, en este caso Odoo, porque te va a ayudar que las operaciones, dirección, toma de decisiones, la estrategia, todo trabaje en conjunto de tal forma que la empresa pueda tener la mejor información, los directivos tengan la información fidedigna, lo más real posible y lo más aterrizada posible para ahora poder decidir y tomar decisiones sin que en la empresa haya fricciones, para que la empresa vaya todos en conjunto con la misma meta, que es crecer. Claro, y como yo muchas veces se los digo a los clientes, al final de cuentas, pues tú estás buscando crecer y estás buscando mejorar. Y dentro de eso, no tiene que ser difícil y tú no tienes que adaptarte al sistema. El sistema se tiene que adaptar a ti. Y Odoo, al ser un sistema de código abierto, nos permite que puedan hacerse esas personalizaciones o esas adaptaciones para que funcione a como tú lo necesitas. Imagínate que en Perú tenemos un cliente que venden chocolates, no voy a decir su nombre, pero venden chocolates y ellos utilizan Odoo desde que van a recolectar el cacao hasta sus puntos de venta. Tienen 46 tiendas operando con Odoo en los puntos de venta y aparte toda su manufactura y toda la parte de atrás y toda su contabilidad. Imagínate qué tan bonito es Odoo que pudimos perfeccionarlo para que pudiera adaptarse a toda la operación del cliente sin dejar de fuera ni un solo proceso. No, pues yo me imagino al director encantado de que desde su tablet pueda ver dónde está cada punto de su proceso. Mira, al final de cuentas, el crecer, por ejemplo, este caso, no es solamente crecer y ya, es más bien hacer una estrategia. Es ahora entender que necesitamos tener un control, tener una visión de hacia dónde vamos, pero sobre todo muy importante hacer que la empresa, vuelvo a decírtelo, suena como disco rayado, pero que todos vayan para allá. O sea, que el director entienda y todos los de operaciones y administración, todos entiendan hacia dónde van. Entonces, de esta forma puedan hacerlo sin ningún roce entre departamentos.
Y mira, Javi, algo que pasa súper común es que los clientes lleguen súper molestos, súper enfadados, ya con cara de ya no quiero nada, ¿no? Muchas veces me han dicho, estoy pensando literalmente no poner nada y regresar a como estaba a mi hoja de cuadritos. Pero esto, ¿por qué pasa? Muchas veces nosotros como partners no nos ponemos en su lugar o no nos damos cuenta de qué tan beneficioso es para ellos implementar Odoo. ¿Qué tanto les vas a resolver o les vas a facilitar sus problemas? Ok, Brenda, ¿y ustedes cómo le ayudan al cliente a poder hacer esta transición? Nosotros analizamos previamente cuál es el caso o en dónde estamos parados. Después de eso, buscamos una personalización para que sea el software el que se adapte al cliente y no el cliente al software. Y al final los acompañamos hasta el último momento de su go live, donde ya todo está funcionando. Y entonces sí, les entregamos su proyecto. Porque al final de cuentas para nosotros, pues es un proyecto, pero para el cliente es resolver su operación. Pues mira, Bren, creo que de este webinar podemos sacar varios puntos. La transformación digital hoy día es un hecho que tienes que hacer en tu empresa. Para poder seguir creciendo necesitas un aliado, en este caso un aliado tecnológico, como lo es Odoo, como ERP. Necesitas alguien que te ayude a enseñar esta gran herramienta, Xmarts, y al final de cuentas de esta forma podemos hacer que nuestra empresa siga haciéndolo de manera muy natural, llamémoslo así. Pero es bueno que la gente esté consciente, que los directores estén conscientes en qué momento es súper necesario hacer este cambio. Ya sea que estés ahogándote en todos tus procesos o bien que estés planeando crecer. Entonces podemos hacerlo de las dos maneras. El considerar que Odoo te puede ayudar ya te quita un punto a pensar. Que tengas un aliado como Xmarts y que aparte tú puedas tener esta capacidad de análisis es la fórmula perfecta para poder hacer que tu empresa siga creciendo. Y al final de cuentas, nosotros como Xmarts tenemos expertos capacitados para cada área. La persona que lleva la parte de contabilidad no es la misma que te lleva la parte de manufactura, porque al final de cuentas la operación es distinta y no puedes tener una persona que haga lo mismo o no puedes tener un consultor para absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque no puedes ser experto en todo, no habemos personas expertas en todo. Pues es parte del poder personalizar justamente el sistema, ¿no? Y no sé, ¿qué te parece si invitamos ahora también a nuestros escuchas a que nos ven en el siguiente webinar? Donde ya vimos, decíamos, la herramienta, el implementador, pero ¿qué más pueden sacar de Odoo? Y de esta forma puedan hacer que su empresa siga transformándose digital sin morir en el intento. Perfecto, Javi, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti también por la invitación. Gracias, escuchas, por podernos acompañar en este webinar. Y como ya lo comenté, no se pierdan la siguiente edición, donde seguramente trataremos de algún tema que te va a ayudar en tu empresa. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en el siguiente.